Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Rivara, el Dr. Gus, desde el podcast Conversando con el Dr. Gus. Seguimos grabando nuevos episodios, todos muy interesantes, pero lo más importante, como siempre digo, es que se graba con amigos, colegas que tenemos, con quienes tenemos una amistad muy entrañable. Y hoy no es la excepción, porque hoy vamos a tocar un tema importantísimo y que es de mucho interés para los padres, que es la traumatología y la ortopedia infantil. Hay muchas cosas por conversar y esperemos que una hora nos alcance. Y el gran invitado, o mi gran invitado, es un gran amigo también, un colega, que es Raúl Quispe, el doctor Q. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a toda tu comunidad. Gracias por estar aquí, por el conocimiento que vas a compartir. Raúl es traumatólogo, ortopedista infantil. Además, él ha sido formado en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt en Bogotá, Colombia. Y además tiene un máster en dirección de empresas, importantísimo. Eso los médicos Variabilidad. solemos no tener mucho conocimiento de eso. Él trabaja en su centro, el centro del Dr. Q, que queda en Miraflores, y sus redes sociales, que en el Instagram tienen al doctor Dr. Raúl Quispe, y ahí está la dirección de tu centro, los teléfonos de citas Así y es. todo. Es un sitio realmente maravilloso, muy recomendable para la ortopedia y la traumatología infantil. Raúl tiene 3 hijos: Angie, de 22 años, Leo, de 8 años, y Catalina, de 6 años. Bienvenido, Raúl, y nuevamente muchas gracias por participar de este episodio. Te voy a hacer la mayor cantidad de preguntas porque yo personalmente quiero aprender mucho. Bueno, muchas gracias, Gustavo, otra vez. Y nada, aquí para ayudar a esclarecer algunas dudas, derrumbar algunos mitos y dar algunas recomendaciones y sugerencias respecto a esta parte tan importante que es el aparato locomotor. Perfecto, Raúl. Entonces vamos directo a las preguntas. Claro. Y acá tengo muchas cosas apuntadas, ojalá que podamos hablar de la mayoría. Pero una de las preguntas más comunes, o los mitos, o las dudas que tienen las mamás y sobre todo las abuelitas, es sobre el arco plantar, el pie plano. Y te venden zapatos especiales para formar el arco, zapatos formadores, y te dicen que no camines sin zapatos porque se va a poner el pie plano. Entonces, la primera pregunta es, este arco plantar, este arco que tienen nuestros pies, ¿cuándo realmente se forma? Está mal decir que un niño de 1 año tiene pie plano porque todos lo tienen, ¿no? ¿Cuál es esta progresión de la formación del arco? Bueno, en realidad nuestro pie tiene una formación que va a ir en progreso como todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Al inicio va a ser mayor tejido cartilaginoso, va a haber menos huesos, O sea, más cartílago. más cartílago, y los cartílagos van a ir luego aumentando la parte ósea hasta que se van a condicionar ya las estructuras finales, pero alrededor de la adolescencia, ¿no? Entonces hay etapas. Y una de las primeras etapas es en la de la formación del piecito y el nacimiento, por decirlo así, donde vamos a ver estructuras muy flexibles, porque además también hay que considerar la laxitud o flexibilidad que tienen las articulaciones. Y por lo tanto, esto va a hacer parecer al pie plano. Pero también hay que considerar que hay una almohadilla, una famosa almohadilla de grasa en la parte justamente donde está el arco, y eso va a hacer que se cubra la superficie plantar. Entonces, el pie se va a ver como si fuera plano, pero no es plano realmente. Y luego, cuando va creciendo el niño, la flexibilidad o laxitud va a ir disminuyendo progresivamente, pero durante un periodo largo, o sea, más o menos 7 años. Y por lo tanto, cuando empieza a caminar, yo voy a ver a un pie que es como un resorte. Cuando lo miro al aire, voy a ver que tiene una cierta curva la planta, pero cuando lo paro, va a formarse la superficie del piso. Pero no porque sea plano realmente, sino porque es flexible. Y por lo tanto, como un resorte, puedo Claro, modificar la forma con el amortigua, peso del cuerpo. amortigua, Entonces, el claro. peso del cuerpo hace que el pie se aplane. Entonces, es un pie que se aplana, no es un pie plano. Y ahí el concepto varía muchísimo porque, claro, me han enseñado, o hay un mito de que el pie plano es el que está enfermo, pero un pie que se aplana no está enfermo. Y es un pie sano, saludable. Y por lo tanto, no necesita que le hagamos ningún tratamiento especial. Y esa es la razón por la que ahora más bien propugnamos que haya mucha actividad con el pie descalzo, a pesar de que se vea plano en la superficie, porque de esa manera vamos a permitir un desarrollo adecuado. O sea, que los niños cuando empiezan a caminar, que anden descalzos por la casa, eso es algo positivo y ayuda a la formación del arco plantar. Claro, positivo y saludable. Y además, sobre todo, tipo de superficies, ¿no? Nos hemos acostumbrado también culturalmente a tener pues
todas nuestras superficies para caminar planas. Todo lo aplanamos, pero es beneficioso que el niño también se vea en ambientes naturales, ¿no? Jardín. Donde pueda de alguna manera estimular el desarrollo táctil, estimular la superficie de la planta del pie, que es como la de la superficie de la mano, ¿no? Entonces yo siempre hago la comparación y de repente eso ya va a colisión de los zapatos, de que permitir que un niño camine con calzado es como que permitas que explore el mundo en sus manos con guantes. Y entonces va a haber una inhibición, o sea, el niño no va a poder explorar al mundo como debería ser y sus manos probablemente no van a desarrollar el tacto como pudieran hacerlo sin ningún tipo de Claro, y la guante. sensibilidad en la planta de los pies es importantísima, un poquito diferente a la de las manos porque nos da una percepción de lo que estamos pisando, de cómo estamos parados, lo que se llama la sensibilidad profunda. Exactamente, ¿no? Y luego, que luego se transforma en otros términos ya que van a incluso permitirnos ver dónde estamos ubicados, ¿no? O sea, la parte de la ubicación espacial, la parte de lo que implica el equilibrio, entonces las destrezas motoras, o sea, todo parte del Claro, tipo de entonces los niños pisada. que caminen descalzos en superficies planas, pero también en un jardín, en la arena, Así en es. la tierra, es parte de este desarrollo y entrenamiento del pie en su camino, no solamente a formar el arco, sino también en su desarrollo neuromotor, Ujú. ¿no? Es beneficioso. Entonces no se deben usar estos zapatos famosos formadores de arco. Ahí vamos, ahí es, y esa es la conclusión, ¿no? Entonces, si entiendo que la mejor forma de desarrollar el pie de un niño es a través del uso de su propia piel, o sea, el estar descalzo, por lo tanto el calzado debe ser lo más amigable a esto. Y entonces se deben utilizar calzados que sean flexibles, más largos y más anchos que el pie, súper móviles, por decirlo así, en la planta, nada de ponerles tacos ni puntas, y también ventilados, porque necesitamos, el pie del niño es lo mismo, es igual que el cuerpo del niño, ¿no? Disipa mucho calor, se sienten con calor y por eso quieren quitarse los zapatos los niños naturalmente. Claro. No botines, no tacos, no puntas finas, sino anchas, porque el pie de un niño es más ancho en su extremo final, Así donde es, están los dedos, que en el talón. Es como que se abre se abre, así. es como un abanico pequeño, Y los zapatos son hechos al al revés. Son revés. más hechos en la parte del talón, más anchos y más delgados en la punta. Y eso definitivamente está afectando el desarrollo y la función anatómica del pie de los niños, ¿no? Exacto. Y para completar la pregunta que hiciste sobre si hay algún tipo de calzado formador en todo caso, como antes se creía, ¿no? Hay mucha evidencia médica, mucha ya, y ya está prácticamente hasta cerrado el tema, por decirlo así, desde el punto de vista científico. Ya no quiere Cochrane, que hace revisiones de revisiones, ya dijo, ya no voy a hacer ningún estudio más que alguien me envíe o ya no voy a publicarlo acerca de calzado ortopédico, ¿no? O sea, o zapato formador, porque en realidad no lo hay. El pie, si tú le colocas algo por debajo, va a adaptarse a la forma porque es flexible, pero le quitas ese zapato y luego el pie va a volver a su posición original. Entonces, al final no formas nada, ¿no? Puedes más bien provocar alteraciones en cuanto a la carga y eso sí puede generar más bien un problema secundario. Eso está muy bueno, saber que ya no existe o no es necesario más evidencia de que no hay zapatos formadores, o sea, no existe algo que te vaya a formar el arco. Y eso debe quedar claro porque hasta el día de hoy lo Así, escuchamos así todos los días es. los pediatras. Así es, y todavía hay algunos colegas que siguen de alguna manera con esa tendencia de la escuela antigua, pero ya hemos avanzado en el camino hacia conocer cómo es el desarrollo fisiológico del pie del niño y por lo tanto la mayor libertad posible es lo que mejor lo va a ayudar. Ahora, entonces el niño de 18 meses o 24 meses va a salir a la calle, se va al parque, se va a un lugar público donde obviamente no solamente lo que pisa es sucio, sino que además pueden haber piedritas, metales, entonces ahí hay que proteger el pie. En esos casos se utiliza un zapato, como dices tú, muy flexible, que no tenga una suela rígida, que tenga ventilación y que sea ancho. Así es. Y con Y, eso todos sí, que felices. no sea botín, que esté el tobillo libre. Libre, nada de que le va a formar el tobillo también, que el tobillo se va a desviar por alguna razón, no. Perfecto. ¿Ya? Bueno, gracias por esa De aclaración. nada. Segundo punto que también es muy común que nos pregunten a los pediatras y es la famosa posición para sentarse en En W. W. Algunos niños, porque no todos pueden hacerlo, se sientan así sobre las rodillas y las piernas
hacia atrás, que hacen una V doble. Y muchas mamás corren inmediatamente y dicen, no hagas eso. Cuéntanos en quiénes va a pasar esto, o sea, los niños lo hacen con frecuencia y si eso tiene una consecuencia negativa y si debemos correr a decirles, no lo hagas. Esto, o sea, la prohibición, o mejor dicho, la alarma, surge realmente de una comunicación inadecuada del mismo personal de salud por una generalización. Si hay un grupo pequeño, muy pequeño de pacientes en los que probablemente esa posición pueda significar un problema, que son niños que han tenido, digamos, alteraciones en el desarrollo de las caderas, que seguramente tocaremos en algún momento el punto de la displasia, o que han sufrido de algunas alteraciones en la pelvis, que pueden generar a su vez problemas secundarios para el desarrollo adecuado de esa zona, de la articulación de la cadera. Pero en general, para la mayor parte del niño, 65-70% diría yo de los niños, el sentarse en W es una cuestión natural. Es también parte de un desarrollo fisiológico que tiene que ver con lo que denominamos una torsión ósea, que en este caso y específicamente es del fémur, es una torsión del hueso del muslo. Los niños naturalmente tienen una rotación interna del fémur que hace que las rodillas, por ejemplo, se miren y que justamente también provoca que los pies vayan hacia adentro, que ahí hay una relación que luego La voy a clásica explicarte. posición de Kiko del Chavo, Así ¿no? que cuando caminas con los pies hacia adentro, las rodillas hacia adentro y puedes sentarte en W es porque tienes una rotación mayor que la del adulto en los fémures. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que de este gran porcentaje de niños que tiene eso, más del 90% tienen una resolución espontánea con el crecimiento, pero que también hay que entender que no es rápida. Y ahí viene, digamos, una de las recomendaciones hacia los padres, ¿no? No va a ser en un periodo corto. Esto usualmente se va a resolver entre los primeros 11 a 12 años de vida. Y por lo tanto, va a haber una etapa incluso entre los 5 o 6 años donde se va a ver aparentemente peor. Y eso muchas veces causa preocupación, alarma, como decía, ¿no? No solamente el caminar, sino el que se pongan en W también, que no cambia. Y por lo tanto, pues se prohíbe muchísimo esta posición, pero es la posición natural del niño. O sea, el niño no ha aprendido a sentarse así. Él simplemente va, se acerca a un juguete, tiene la facilidad de sentarse de esa manera y se sienta O de sea, esa lo hace manera. porque puede. Porque puede. Y, Exacto. y, Esa es y la la mamá respuesta. no lo hace porque no puede, porque los adultos no podemos. Pero hay niños que pueden más que otros, Así es, ¿no? porque son más Más flexibles flexibles, también. mayor laxitud y ellos van a hacerlo. Pero no les va a hacer un daño si es que no tienen de base una patología en el desarrollo de las caderas, que ya lo sabríamos. Claro, y por esa razón es recomendable, si existe esta posición, no solamente al momento de sentarse, sino también de la de los pies, una primera evaluación ortopédica siempre a partir de los 2 años y medio, cuando ya sabemos que la marcha tiene un proceso de maduración que ya por lo menos puede evaluarla bien, que ya puede evaluar también la parte anatómica desde el punto de vista ortopédico para ver cómo está el alineamiento, etcétera, ¿no? Entonces, que viene asociado a otras cosas que también Que ahora vamos a seguramente conversar. conversamos. Bueno, qué bueno aclarar este punto de sentarse en W. Hay pánico a esta postura y saber que se hace porque los niños pueden, porque tienen esta rotación Ujú. del fémur hacia adentro que condiciona que las rodillas se miren y que los pies tengan las puntas hacia adentro, ¿no? Como se paraba Kiko, ¿no? Sí, sí, y solo para terminar de repente como una conclusión también adicional, claro, si yo veo que mi hijo está preferentemente sentado de esa manera y es la única manera en la que se está sentando y no está adoptando las otras posiciones, claro, hay que estimularlo positivamente para que cambie. Promover, ¿no? Hay que promover también el cambio positivo, ¿no? Pero no con el otro, el que normalmente es el de alarma, ¿no? No te sientes así, si te va a hacer daño o corregirlo inmediatamente. Otro punto importante que tenemos los pediatras en la consulta, nos hablan muchísimo los padres, es que los niños empiezan a caminar en diferentes momentos, ¿no? La mayoría podría empezar a caminar de manera libre a partir del año. Ujú. Y en el segundo año de vida, o sea, entre los 12 y 24 meses, van perfeccionando la marcha. Así es. Cada vez se vuelven más hábiles, pero obviamente no son expertos. Y algunos caminan con las puntas hacia adentro, otros hacia afuera, otros caminan de puntas y otros caminan de talones, otros juntan las rodillas. Todas estas posturas, ¿en qué momento tú como traumatólogo dices, no, aquí ya hay algo?
Porque entiendo que es normal a esa edad. Sí, no todas. Has puesto un parámetro que es el de los 24 meses, pero en general tomamos, por ejemplo, un parámetro del año y medio para lo que es el arqueamiento de las piernas. Entonces, esto también ha sido ya bastante estudiado. Nosotros tenemos 3 fases en el desarrollo, digamos, angular de las piernas, ¿no? Hay una primera fase en la que el niño, el bebito, tú lo evalúas echado y tiene las piernas discretamente arqueadas. Este arqueamiento, conocido como genuvaro, es normal y aceptable hasta el año y medio. Después del año y medio, por unas causas internas de modificación ósea, van a hacer que los huesos se alineen y va a aparecer recto, pero a partir de los 2 años incluso pueden angularse, ¿no? Las piernas anguladas, las que sí En parecen X. las piernas en X, que sí son mucho motivo de consulta. Entonces, estas piernas en X van a seguir su evolución también y alrededor de los 7 otra vez comienzan a realinearse para que nuestras piernas queden casi rectas. Y ahí hay una condición que también ahora está apareciendo con mayor frecuencia y es que se piensa que realmente los seres humanos tenemos que tener las piernas absolutamente rectas, los adultos. Y no es así. Tenemos un valgo fisiológico, o sea, ¿Qué es valgo? valgo es la desviación en la cual la rodilla está junta y los tobillos yo no puedo juntarlos. ¿Ok? O sea, esto es, digamos, aceptable hasta un máximo de 7 grados. El promedio es 5 grados, pero ¿quién lo ve? Lo ve obviamente un traumatólogo, ¿no? Claro. Pero cuando una mamá o un papá se mira en el espejo y se para, digamos, con un short y se mira las piernas, si no puedes juntar tus rodillas y tus tobillos sí se juntaron, tienes varo. Genu es rodilla y varo es cuando las rodillas están hacia afuera. Así es. Genu, varo. Y genu, valgo Al es cuando revés. están pegadas las rodillas Y los tobillos están separados. separados. Entonces, genu, varo Y y genu, genu, valgo. valgo. ¿Ok? Y entonces, el motivo de preocupación actual es que queremos que los adultos estén con las piernas rectas y ahí por eso está habiendo una, digamos, excesiva preocupación, creo yo, por muchos padres para corregir el alineamiento de las piernas y el alineamiento en realidad viene dado también por la genética, ¿no? O sea, si mi papá tiene un genuvalgo leve, pues con todo derecho yo voy a poder tener también ese genuvalgo leve y al revés también. Entonces, aceptamos determinados promedios, pero claro, siempre va a haber exageraciones y ahí es donde entra la preocupación real. Cuando ya vemos que hay un varo marcado, o sea, un arqueamiento marcado, una angulación marcada, nos empezamos a preocupar y pedimos usualmente unas radiografías que nos van a permitir ver todo el miembro inferior y con eso empezar a analizar si es necesario en algún momento hacer algún tipo de tratamiento. Y ahí, digamos, otro punto importante, no hay, a menos que sea una autocorrección, la posibilidad de que el cuerpo pueda corregir ese alineamiento y va a necesitar una cirugía probablemente ese niño. ¿Ok? Y no es muy común. No es muy común. Lo común es que se resuelva solo. Y entonces ahí otra vez, la edad inicial que sugerimos para una evaluación ortopédica, si hay preocupación de parte de los papás, es a los 2 años y medio aproximadamente. Y en el caso de la marcha en puntas, sí es considerada una, digamos, forma de caminar, de aprender a caminar, que tiene un grado de asociación a inmadurez fisiológica también del sistema nervioso. Entonces, eso también es aceptable, ¿no? Lo que denominamos marcha en puntas idiopática, ¿no? Entonces, no hay ninguna enfermedad, pero el niño prefiere pararse y caminar en puntas, pero debe ir cambiando progresivamente hasta los 3 años aproximadamente. Claro, o sea, ahí ya uno comienza a observar y decir, vamos donde Raúl, vamos donde Raúl. Y ahí los principales derivadores van a ser obviamente ustedes, los médicos pediatras. ¿Por qué? Porque si notan que hay algo raro también en los miembros inferiores, pues obviamente eso puede corresponder ya a algo anatómico, como un acortamiento de los Entonces, músculos. podríamos decir que estas formas de caminar de puntas o las puntas para afuera o para adentro, a los 2 años y medio es un buen momento para ir al traumatólogo ortopedista. Y estas diferencias en la posición de las rodillas hacia afuera o hacia adentro, genuvaru, genuvalgo, tienden a corregirse espontáneamente hacia los 6, 7 años. Un poco más en el valgo de 6, 7 años, pero el varo recuerda que debe cambiarse al año y medio. Entonces, una primera evaluación podría ser a los 18 meses. Siempre y cuando veas solo varo, o sea, solo arqueamiento. O sea, las rodillas hacia adentro. Las rodillas separadas y los tobillos juntos. Eso sí es bueno hacerlo ver a los 18 meses.
Y si es al revés, que las rodillas están juntas y los pies hacia afuera, eso puedes esperar a que se corrija espontáneamente con los primeros años Ujú. de la infancia. Perfecto, muchas gracias. Ya saben, pediatras, colegas, esto de caminar de puntas es normal. Y también como pediatras saber que no todos los niños que caminan de puntas tienen autismo. Ah, o no, eso es, sí, Eso, exacto. eso hay que dejarlo muy en claro. Hay muchos niños que caminan de puntas por inmadurez o que están desarrollando Así toda la es. parte neuromotora y que no necesariamente es que tengan espectro de autismo. Bueno, muchas gracias por esta aclaración, eso es importantísimo. Luego, algo que siempre nos preguntan también a los pediatras y es el tipo de deporte que podrían practicar los niños. Y por décadas se dice o se pensó o se sigue pensando de que no deben hacer ejercicios de levantamiento de pesos o ejercicios isométricos. Incluso se ha dicho que la gimnasia que los fortalece no los va a dejar crecer y se van a quedar de baja estatura. ¿Es un mito? Total, un mito total. Ese es el segundo mito que hay que derrumbar. No ha, los ejercicios que tienen fuerza, está demostrado que así como son beneficiosos en el caso del adulto, también para el niño tienen múltiples beneficios. Pero claro, hay edades en las que hay que recomendarla y también tiene que tener una guía apropiada para que puedan hacerse, ¿no? Para empezar con el tema netamente de la actividad física y el deporte y lo que implica el peso, ¿no? Entonces vamos a de repente a hacer un contexto basado en edades. Entonces el niño pequeñito necesita jugar, o sea, necesita moverse, necesita desarrollar sus habilidades motoras gruesas, ¿no? Y por lo tanto se recomiendan actividades netamente de inicio, ¿no? De inicio de control, donde no haya necesidad de una concentración máxima, porque también, tampoco lo va a hacer. Entonces, en la natación, los juegos con, con las pelotas, la gimnasia básica, que consiste netamente en hacer determinados movimientos, etcétera, eso está súper bien. De 45 minutos a una hora es la recomendación máxima de la OMS por día, Y ¿no? siempre con un tono lúdico, ¿no? Exacto, tono lúdico, juego, juego. Por eso estamos hablando, juego. Ya después, más o menos entre los 5 a los 7, 8 años, se puede ya implementar el tema netamente de la actividad La física, disciplina deportiva, ¿no? exactamente, de la actividad física como una actividad precompetitiva, porque deporte competitivo recién debe ser pues a partir de los 9 10. Y eso lo veo mucho relacionado con la fatiga que se pueda crear en el niño, ¿no? Entonces hay lesiones por sobreuso, por sobrecarga, que se ve con mucha frecuencia, ¿no? Que seguramente hablaremos un poco más a detalle en un rato. Pero entonces en estos niños, ya desde los 7 años, hay evidencia cada vez más fuerte de que es muy beneficioso que hagan ejercicios de fuerza con su cuerpo, o sea, lo que le denominamos calistenia, donde pueden hacer planchas, donde pueden utilizar pueden hacer sentadillas, etcétera. Pueden usar ligas, no necesariamente pesas, ¿no? Estamos hablando de resistencias que hacen que el músculo trabaje haciendo una mayor cantidad de fuerza. Y las pesas deben ir no asociadas a lo que denominamos la edad cronológica, sino a un grado de madurez en la cual él pueda controlar posturas. Porque hay niños que a los 5 o 6 años hacen, o sea, pueden utilizar su cuerpo a beneficio. Por eso pueden hacer aspas de molino, pueden hacer volantines, pueden hacer varias cosas de control que muchas veces uno espera que sean más adelante. Pero hay otros niños que tienen 8 o 9 y todavía no lo han conseguido hacer de manera natural. Entonces, hay que respetar, creo yo, cada uno de las cosas que vamos viendo y por lo tanto, si ya encuentro un control adecuado, puedo incluir bajo una guía específica de un entrenador adecuado la posibilidad de utilizar ya pesos. Y es mentira completamente de que esto vaya a inhibir el crecimiento óseo o que, por peor aún, produzca enanismo. Eso es un mito basado en ciertas condiciones relacionadas con el aumento de la hormona de crecimiento natural o la testosterona que produce la parte del ejercicio, pero no está relacionado con ningún tipo de evidencia. Claro, quizás se ve que, por ejemplo, los gimnastas que tienen mucho éxito no son muy altos, pero es porque justamente los que no son muy altos tienen más éxito Así que los es. que crecieron muchísimo, no van a triunfar tanto en la gimnasia o en otras actividades como el ballet, por ejemplo, Mm. o en un caballo, ¿no? Porque
Irás más rápido y mejor si eres más Hay chico, ciertas ¿no? condiciones que, claro, favorecen a uno, ¿no? Ventajas, igual no vamos a ver muchos jugadores bajitos jugando básquet, Claro. Y no es parecido. necesariamente es que el básquet te hizo Te haga crecer, crecer, ¿no? exactamente. Muy bien. Entonces, no tenerle miedo a los ejercicios de contracción muscular, de uso de fuerza, porque los niños a cierta edad, 7 años, por ejemplo, algunos, o uno será después, ya pueden controlar sus posturas y hacer ejercicios de fuerza. Ujú. Otro tema importante que vemos mucho los pediatras y sobre todo los neonatólogos es la luxación de cadera o el desarrollo de las caderas, esta ecografía que pedimos entre la sexta y octava semana. Y a veces los papás te dicen, ¿y por qué le pides esta ecografía? ¿Encontraste algo? No, por protocolo. A todos los bebés le deberíamos hacer, es cierto que es más común en mujeres, es cierto que es más común en primogénitos, si los padres tuvieron, es más frecuente en los hijos. ¿Cómo es esto del desarrollo de las caderas? Muy bien. Eh, Esto ha cambiado radicalmente porque han ido aumentando los casos de cirugías en adultos para lo que implica reemplazo protésico, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que le pongas una prótesis a la cadera de un adulto. Primero, explícale a los padres qué es la cadera. Ya, ok. La cadera es la articulación que está justo en la mitad de nuestro cuerpo y que está formada por dos huesos. El fémur, que tiene un extremo superior que es como una cabeza, y otra parte, sí, una bola, una cabeza esférica, y una especie de sombrero, que es lo que denominamos acetábulo. Que eso Entonces, está en la la pelvis, pelvis, la exacto. Por eso está en pelvis. la mitad de nuestro cuerpo. Entonces, en la pelvis está la parte del acetábulo, que es lo que forma el sombrero, y la cabeza femoral está dentro del sombrero. Esa es la articulación de la cadera. La articulación de la cadera tiene que tener una perfección o una congruencia entre las superficies para que no haya ningún tipo de movimiento anormal. Y hay algunos casos en los cuales los niños, cuando se están formando o cuando ya están formados antes o en los primeros meses de vida, por diferentes condiciones, pueden alterar la parte mecánica y eso a su vez alterar la parte anatómica. Y esa alteración anatómica es lo que denominamos displasia. Y la displasia tiene grados. Hay displasias leves que no se van a notar en el examen físico, son silenciosas. Y hay displasias severas, como la que mencionaste, la luxación, que ya es algo que va a ser evidente, que el médico va a evaluar y va a notar que esa cadera está fuera de su sitio, es decir, la cabeza está fuera del acetábulo. Entonces, la displasia es la enfermedad en general, pero tiene grados que pueden incluir a la luxación, que es el grado más severo. ¿Qué pasaba? Antes solo nos dábamos cuenta porque valorábamos muchísimo el examen físico de que a las caderas estaban luxadas. Entonces, la mayor parte de evidencia sobre el examen físico, etcétera, estaba relacionado con la luxación, solo con la luxación, y quedaban aparte todos los grados intermedios. Eso hasta hace poco en que comenzamos a ver que cada vez había más adultos que se operaban para tratamientos de problemas de desgaste en la cadera, jóvenes. Estamos hablando de 45, 50 años. Y cuando se buscaban las causas, se fue viendo de que la causa era realmente una displasia que no se había notado, que no se había diagnosticado a tiempo y que no se había tratado. Y por lo tanto se retrocedió hasta el punto de encontrar que con una imagen podíamos nosotros hacer un diagnóstico precoz. Esa imagen, en principio, era la radiografía. La radiografía entonces tomó mucha importancia hace unos 10 años, más o menos, incluso más. En Chile, por ejemplo, ya existe un protocolo, como decías tú, o una guía clínica que incluye que, así como tú vas a tu control de niño sano para tu peso, talla y vacunas, al tercer mes vas y te toman la radiografía. Así el niño no tenga nada, así haya pasado por el pediatra previamente y no tenga factores de riesgo ni nada. Entonces ya es una obligación. Pero justamente, ¿dónde entra entonces a tallar este tema de los factores de riesgo con mayor preponderancia? Que a pesar de que el niño tiene factores de riesgo, no desarrollaba clínicamente nada y también llegabas a los 4 meses o 3 meses que te hacen la radiografía, llegabas no tarde, pero no en el momento ideal, no en el momento oportuno.
Por eso la ecografía comenzó a tomar cada vez también mayor relevancia. Y ahora en lo que hemos concluido es en lo siguiente, ¿no? Que igual vamos seguramente a seguir modificando para ser todavía mucho más estrictos. Sí hay factores de riesgo. El factor más importante es el genético, es decir, que alguien de mi familia en línea ascendente haya tenido displasia, que haya usado un aparato para corregirla o que haya sido sometido a una cirugía. Ese es el factor más importante, el genético. Pero hay otros factores que se consideran factores de alto grado o factores más importantes. Ahí están el peso y la talla, es decir, los niños grandotes, los macrosómicos, tienen mayor probabilidad de desarrollar Los más de displasia. 4 kilos, ¿no? Exactamente, Ya. los que nacen más de 4 kilos. Los niños que están en posición podálica. Los niños que están con oligohidramnios, o O sea, sea, poco con líquido poco amniótico. líquido amniótico, que ya la mamá en sus controles lo va a ver. Y las mujeres. ¿Ok? Que sí es cierto, las niñas tienen un factor de riesgo ligeramente mayor por el tema netamente de la relaxina, un tema hormonal. Pero aún así, el tema de los primogénitos sigue tomándose como consideración de un factor secundario. Los primarios son esos que acabo de mencionar. Y por esa razón, si alguien con factores de riesgo tiene una evaluación clínica dudosa o positiva, tiene que pasar inmediatamente, no esperar ni siquiera la cuarta semana, inmediatamente a una ecografía. Inmediatamente es a la semana pues, de nacido, ¿no? A la alta y a los días de nacido. Y si no hay factores de riesgo, a la cuarta semana. ¿Por qué esa edad? ¿O por qué entre la cuarta y la sexta, que es lo más recomendable? Porque es el momento en el que también el hecho de que al nacimiento se hayan ido junto con el bebé hormonas maternas a través de la placenta, entonces ya para esta época han sido metabolizadas todas y por lo tanto la cadera se considera discretamente madura y puede ser evaluada mejor. Claro. Y luego se hace ya el control con un seguimiento clínico y o una radiografía al tercer mes, como decíamos. Perfecto. Entonces, Entonces, no diríamos que a todos hay que pedirle, o un pediatra responsable le puede pedir a sus pacientes, a todos, una ecografía, por ejemplo, a la sexta semana. a la sexta semana nosotros sugerimos, es más, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, sí, a la sexta semana Una debería ecografía. pedirse una ecografía de Además que la caderas. ecografía es inocua, Así no tiene es el examen más radiación beneficioso, no tiene radiación. y permite ver el movimiento, ¿no? Y además tenemos ahora el instrumental adecuado porque todo se ha tenido que adecuar. Entonces Claro. hay una preparación, hay unas cunas especiales donde al bebé lo pones de lado, Ujú. tienes un marco para el ecógrafo no va manual, no va suelto. Entonces hay toda una técnica Claro. ahora descrita para poder evaluar las Y un caderas y entrenamiento, minimizar ¿no? el error. Exacto, hay una técnica que es un método que es el método de Graf, que justamente tiene toda esta técnica bien descrita para que minimices el error, El la margen de posibilidad error. de que haya una diferencia entre observadores o conclusión que no sea adecuada. Sí, lo digo porque no todo ecografista está entrenado en el diagnóstico de la displasia de cadera. Y sería bueno buscar siempre a uno que esté entrenado, preguntar, ¿no? Sí. Preguntar siempre si hacen ecografía de cadera pediátrica, sobre todo con un método que se llama método de Graf, y si no, por lo menos que haya bastante experiencia de parte del evaluador, ¿no?